nuestra ruina procuran sin cesar. El Señor dice: no temas, yo contigo por siempre voy a estar. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. En lo que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Apreciables hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero aprovechar este momento antes de exponer la palabra del Señor
saludar a algunos hermanos de manera particular, de manera personal. La verdad no me va a dar el tiempo para saludar a todos y sin duda que mi mente ahorita tal vez no va a traer los nombres de todos los hermanos, pero quiero aprovechar para saludar a los hermanos que se me vienen ahorita. Si su nombre se me escapa, pues no piense que lo he olvidado, sino sencillamente que no lo recuerdo. Pero sí tengo, hermanos, el deseo de saludar a los hermanos de la familia, hermano Javier Sicajao. Hermano Javier, Dios lo bendiga. Bendiga a su amada esposa, a sus hijos, a toda su familia. Deseamos que pues sigamos en comunicación, en contacto por medio de la palabra del Señor. También, hermanos, quiero saludar al hermano Jorge Chu, a su esposa, a sus hijos, a todos, deseando de todo corazón se encuentren bien. También traigo a mi mente al hermano Félix Mendoza. Hermano Félix, Dios lo bendiga, a toda su familia, a su amada esposa. Es un momento tan pues maravilloso poderles llevar este saludo atento y cordial. Dios bendiga a ustedes, hermanos, con todo mi corazón. Y también quiero saludar a mi hermano Julio Cáceres, si es posible que esté en comunión con nosotros a través de este medio. Dios le bendiga, hermano, a su amada esposa, a sus niños. Estamos orando por ustedes. Ayer precisamente a las 8 de la noche, para las 9 estuvimos en un espacio de oración y nos hemos sentido bien estar encadenados, orando juntos en la presencia del Señor. Dios le bendiga, hermano Julio Cáceres. Y bueno, también quiero saludar al hermano David Sotoy. Hermano David, Dios le bendiga, le tenga bien al lado de su amada esposa, hermana Antonieta. Bendiciones, hermana Antonieta, también a su familia, a sus hijas, bueno, a todos, ¿verdad? Queremos saludarles en el nombre del Señor. También saludo muy afectuosamente a mi hermano Felipe Álvarez, a nuestra hermana Carmen, a su familia, a sus hijos, con el deseo de que se encuentren bien. Sinceramente oramos pidiendo al Señor que les bendiga y que pues no les falte la provisión del Señor ahí en la mesa y que la economía pues vaya siempre prosperando. Al hermano Rigoberto Cook, muchas gracias, hermano Rigoberto, a la hermana Ana Silvia, o hermana Ana Luisa, que es su amada esposa, que pues siempre se han acordado de nosotros y nosotros también de ellos, pues nos han traído provisión. Dios bendiga a los hermanos y que de esa manera pues podamos mantener esa comunión cristiana. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano Rigoberto. Y también quiero saludar con todo mi corazón a la hermana Elenita. La hermana Elenita, Dios la bendiga. Hermana Vicky, a sus hermanas, a toda su familia. Estamos orando por ustedes. Deseo de todo corazón, sinceramente, que la paz del Señor esté en sus corazones. Hermano Fidel, Dios le bendiga. Esperando en el Señor que donde quiera que se encuentre, el Señor lo guíe, lo acompañe y que lo guarde de todas las situaciones que nos están rodeando en este tiempo. También, hermanos, quiero saludar a mi muy querido hermano Humberto Aguilar, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. A hermana Irma, a los jóvenes, a su hijita allá en la capital. Queremos suplicar al Señor siempre que les guarde, que les cuide de toda situación que nos está causando alguna situación, ¿verdad?, en nuestra vida. Bendiciones, hermanos, ahí donde se encuentran, ¿verdad?, orando por ustedes. Bueno, también, hermanos, saludo a mi hermano Santiago allá en Choachic. Bendiciones, hermano Roberto Tuy allá en La Cuchilla, a su amada familia, a todos los hermanos. Bueno, hermanos, tenemos una lista de hermanos a quienes queremos saludar,
en el nombre del Señor. También, hermanos, para mí pues es una alegría traer a mi memoria a la familia, hermano Miguel Cook, Dios les bendiga, a su amada esposa, a toda su familia, a los yernos, a las nueras, a los nietos, a los bisnietos, bueno, qué sé yo. Un saludo atento para todos ustedes, hermanos. Los saludo desde acá, de la casa del Señor. Mi mejor deseo es que estén bien. Aquí me toca a mí orar, interceder por todos los hermanos de la iglesia. A hermana Santa también, Dios la bendiga, hermano Juanito. Dios bendiga a estos mis queridos hermanos que por su avanzada edad, pues de alguna manera ellos no pueden salir, pero desde aquí les saludamos. Hermana María Meletz, Dios le bendiga, la bendiga grandemente. Bueno, y en su momento vamos a estar saludando a otro grupo de hermanos, ¿verdad? Que queremos que sepan, hermana María, ¿verdad? Hermana Marita Sotoy, Dios la bendiga. Que la paz del Señor esté en su corazón y no se esté exponiendo, ¿verdad? Sino que allí esté en su casita, y también nosotros oraremos por usted y en su momento pues le llegaremos a hacer la visita correspondiente. Hermana Teresita, Dios la bendiga. A todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas y a toda la familia cristiana basanera de la Iglesia Central de Sololá, les saludamos en el nombre del Señor. Si se me está escapando algún nombre, hermanos, ustedes disculpen, pero en su momento pues vamos a tener la lista a la mano, ¿verdad? Y vamos a saludar a todos, pero sí deseo que la paz del Señor esté con ustedes. No tengo el nombre de todos, pero quiero saludar muy cariñosamente a nuestra hermana Antonia, a sus hijos, a sus hijas que nos escuchan y nos ven en Monte Mercedes. Dios bendiga a los hermanos, también a los hermanos allá de Chuachic, al hermano Santiago y su amada familia, al hermano Roberto Tuy y a toda su familia allá en La Cuchilla, al hermano Ismael también, Dios les bendiga y que la estén pasando bien, ¿verdad? Y que no pierdan la comunión con Dios y con los hermanos, así que qué maravilloso es poderles saludar. Me toca en este momento llevarles el consejo de Dios, pero también tengo el deseo de cantar una alabanza al Señor, ¿verdad? Quiero que, si usted puede cantarlo conmigo, bueno, excelente, si no, pues escuche las hermosas palabras de este canto. El título del canto es El amor de Jesucristo. Es un amor sin igual. El amor de Jesucristo es un amor sin igual, que por su misericordia nos dio vida eterna, que por su misericordia nos dio vida eterna. Gracias le damos al Padre, gracias al Hijo de Dios, gracias al Espíritu Santo que su plenitud nos dio. Gracias al Espíritu Santo que su plenitud nos dio. Yo acepté a Jesucristo como mi único Salvador.
soy feliz en el Señor. Por su sangre derramada, soy feliz en el Señor. Jesucristo está llamando. Ven ahora tu Señor. Cristo busca, Cristo llama, ven ahora pecador. Cristo busca, Cristo llama, ven ahora pecador. Dios bendiga esta alabanza, hermanos. Lo he hecho con todo mi corazón. El deseo es que usted pueda deleitarse en los cantos y que estamos llamados a alabar el nombre del Señor. En esta ocasión también tengo el privilegio de llevarlos a la bendita palabra de nuestro Dios. Para esta ocasión, hermanos, quiero que usted pueda tomar su Sagrada Escritura, si en caso fuera posible, y si no, pues tenemos la facilidad de que usted pueda ir leyendo ahí en la pantallita o en su pantalla grande la palabra del Señor que estamos pues dando lectura. Quiero invitarlo a que vayamos juntos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 1 al versículo 7. 7 versículos que quiero leer, pero no solo leerlos, sino dedicar un espacio para que vayamos a el mensaje que Dios quiere darnos a través de esta parte de la Biblia. Y la Sagrada Escritura dice en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiera el Señor siempre añadir bendición a esta palabra, y a continuación pues quiero que vayamos juntos en el desarrollo del pensamiento que quiere compartirnos el Señor en esta parte. Yo quiero empezar, hermanos, diciendo que no es muy fácil ver o entender el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Éfeso, como ya lo hemos visto que esta carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Hay muchas cosas que se tienen que ver en cuanto a las cartas enviadas a las distintas iglesias, pero yo quiero obviarlo debido al tiempo que hoy pues tenemos
es un espacio para ver el mensaje del Señor para nosotros el día de hoy. Y por eso yo les decía, hermanos, que no es fácil ver o entender el mensaje que Dios envía a la iglesia de esta ciudad. Porque si nosotros, hermanos, nos acercamos un poquito más al texto, tenemos una aprobación, tenemos hasta cierto punto, una felicitación que Dios está haciendo de algunas cosas que la iglesia poseía. Por otro lado, tenemos una fuerte amonestación. Tenemos, hermanos, una exhortación de parte del Señor a la iglesia de Éfeso. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el Señor, por un lado, está felicitando ciertas cosas que tenía la iglesia, pero por otro lado tiene una amonestación, una llamada de atención, y es una llamada de atención fuerte, y es porque ellos habían perdido el amor. Por eso dice aquí el texto: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso, hermanos, yo le he titulado a este mensaje el equilibrio de la vida cristiana. Así le he titulado yo a esta exposición bíblica, el equilibrio de la vida cristiana. Ahora, ¿por qué, hermanos, yo estoy pensando más en el equilibrio de la vida cristiana? Porque ¿acaso, hermanos, las cosas que ellos hacían, que voy a mencionar en un instante, las cosas que ellos hacían, Dios estaba felicitándoles o dándoles cierta aprobación a lo que ellos hacían como iglesia? Pero repentinamente el Señor entonces les lanza una amonestación. Y uno se pone a pensar, entonces, lo que la iglesia hacía no era expresión de amor. Es la pregunta que yo me hago, y de repente usted también se la hace. Las cosas que la iglesia hacía no era una expresión de amor. Observemos, hermanos, que las cosas que hacía la iglesia tenía ciertas actividades, y estas actividades eran visibles, eran notables ante los ojos de los demás. Por eso, hermanos, estas cosas invisibles de la iglesia estaban siendo realizadas con mucho afán, con mucha expresión, con mucha actividad. Pero habían algunas cosas, algunas virtudes de las cuales la iglesia se había descuidado. Entonces, por eso se dan dos cosas aquí: las cosas visibles, las cosas que se pueden ver, que pueden ver los hermanos o las personas que nos rodean. Pero hay cosas que no las ve nadie, sino solo las ve Dios. Y a eso es que yo estoy haciendo hincapié en este aspecto de la palabra de Dios. Yo espero ser entendido o ser comprendido en esta exposición. De ahí es donde surge el pensamiento del equilibrio que debe de tenerse, el equilibrio de la vida cristiana entre las cosas que se pueden ver y las cosas que no se pueden ver. De ahí, hermanos, surge el pensamiento que yo quiero compartir en esta hermosa ocasión. Entonces, hermanos, tengo entonces dos partes que quiero compartir acá. Las cosas que tienen que ver con los aspectos visibles de las actividades que la iglesia de Éfeso llevaba a cabo. Y lo voy a leer, hermano, para que vayamos juntos viendo que esta iglesia, a pesar de los años que tenía, porque quiero decirles que el apóstol Juan y el apóstol Pablo primordialmente fue el fundador de la iglesia en Éfeso. El capítulo 18 y el capítulo 19 del libro de los Hechos nos da detalles sobre cómo fue que comenzó la iglesia en Éfeso.
El apóstol Pablo, cuando ya se iba, él les advirtió de que iban a entrar personas con doctrinas extrañas a la iglesia. Ya en el capítulo 2 de Apocalipsis nosotros nos podemos dar cuenta de que se hacen evidentes estas enseñanzas erróneas dentro de la iglesia. Aparte de eso, hermanos, el apóstol Juan pasó mucho tiempo allí en Éfeso, también ayudando, pastoreando, dirigiendo la iglesia del Señor ahí. Entonces, ahora, pero eso fue en el año 50-55 aproximadamente. La carta del apóstol Juan que hoy tenemos a la vista está dirigiéndose allá por el año 90, el año 95. Si así es, hermanos, entonces han pasado de 40 a 50 años del ministerio de la iglesia de Éfeso. Entonces ya hay un buen tiempo. La iglesia se había mantenido, la iglesia había tenido esa capacidad de desarrollarse en la vida cristiana, y eso es importante, hermanos, que nosotros también observemos. Es un detalle interesante. Pero aquí, hermanos, el Señor les va a decir que Él está de acuerdo, está muy contento, por así decirlo, de las cosas que veía en la iglesia de Éfeso. Pero de otras cosas Él está amonestándoles fuertemente, de las cuales ellos deben de tener cuidado y comenzar a practicar esas actividades, esas virtudes cristianas. Así que voy a ir al versículo 2, hermanos, aunque en el versículo 1 hay interesantes detalles. Si usted me permite, dice aquí, hermanos, el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya en un mensaje anterior yo hice referencia a esto. Pero aquí de manera directa el Señor está diciendo, porque Él es quien habla aquí, el Señor resucitado, nuestro bendito Señor Jesús. Y Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La diestra del Señor es la mano derecha. Y las estrellas son los mensajeros, los pastores de las iglesias locales. Y Él está diciendo, a los pastores yo los tengo a mi mano derecha, yo los sostengo, yo les doy la provisión, yo les doy la autoridad, y por sobre todo los tengo bajo control sobre la calidad de enseñanza que están enviando a mi pueblo. Así que es una responsabilidad enorme el ser el mensajero de la iglesia. Hermano, uno no puede predicar lo que se le antoja, digo de nuevo, sino predicar lo que la Biblia dice, no predicar lo que yo veo, lo que yo tal vez siento en mi corazón decir, no, ni utilizar ningún tipo de revanchismo. No, lo que la Biblia dice, hermanos, es lo que hay que predicar, porque de esto daremos cuenta al Señor. Por lo tanto, hermanos, también dice aquí la palabra del Señor, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las 7 iglesias, pero cuando dice el que anda en medio de los 7 candeleros, habla, hermanos, de una supervisión constante. Habla de una actividad constante. El Señor no se separa de su iglesia. El Señor no deja a sus iglesias locales y a la iglesia propiamente, a la iglesia universal. Él no la deja. Él tiene una comunicación con su iglesia. Hermanos míos, es bueno que nosotros miremos la constante actividad del Señor. El Señor está activo con su iglesia, porque es la iglesia que Él redimió con su preciosa sangre. Así que son detalles importantes que tenemos en el versículo 1. Y la iglesia de Éfeso debe de saber esto, que tiene un supervisor constante, tiene alguien que está velando por la iglesia, y que en ningún momento la iglesia puede decir, podemos hacer lo que queremos, podemos vivir como querramos. No se puede, porque el Señor nos supervisa, el Señor nos ve. Esa es la idea, hermanos, de que Él se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, yo quiero que pasemos, hermanos, a ver la actividad que está llevando a cabo la iglesia, que son los aspectos visibles de la iglesia. El versículo 2 dice de esta manera: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, aquí es, hermanos, donde yo puedo hacer una corta lista de cosas que tenía la iglesia de Éfeso. Enmarcadas dentro de las obras. Por eso dice el Señor, yo conozco tus obras. Cuando habla, hermanos, de que el Señor conoce, está hablando de su omnisciencia. El Señor conoce las cosas tanto que los hombres ven, como las cosas que los hombres no ven. Cuando nosotros, hermanos, miramos al Señor en su conocimiento, es el conocimiento divino, el conocimiento que Él penetra las cosas más profundas del ser humano. Entonces no olvidemos eso, hermanos. Dice la palabra, yo conozco tus obras. Dentro de las obras, hermanos, están incluidas las siguientes actividades. Dice, tu arduo trabajo. De eso quiero, hermanos, que pensemos por un momento. ¿Qué es lo que el Señor conoce de la iglesia? Está conociendo el arduo trabajo que está llevando a cabo. Pero la palabra arduo, hermanos, significa también el esfuerzo que hacía la iglesia. Tenían ellos, hermanos, tanta entrega, tanta dedicación, que le ponían todo su esfuerzo, todo su empeño al trabajo que hacían. Eso es loable, eso es maravilloso. Que una iglesia, hermanos, se empeñe, que trabaje, que tenga un arduo trabajo, una ardua labor. Pero también, hermanos, la palabra arduo trabajo significa llegar al cansancio. No solo llegar al cansancio, sino llegar hasta el agotamiento. Llegar hasta sentirse uno exhausto, ya no querer hacer nada por estar trabajando dedicado a lo que tiene que ver con la obra del Señor. Hermanos, esto era algo que todos veían. Cuando uno trabaja, cuando uno hace esto, cuando uno hace lo otro, naturalmente eso es visible. Entonces, esto era algo, hermanos, y que el Señor lo está reconociendo. Él no está diciendo esto no sirve, no, Él está diciendo yo conozco tus obras, conozco dentro de tus obras tu arduo trabajo. Ahora, hay otro aspecto también que es visible, que es la paciencia que tenía la iglesia. Dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia. He dicho, hermanos, anteriormente que la palabra paciencia es una palabra, hermanos, que nos ayuda mucho a entender cuál es el propósito del Señor para nosotros. Primero, desde el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu Santo a ser pacientes. Pero hay dos maneras de ver la paciencia. Hay dos palabras que se utilizan en el griego para ejemplificar la paciencia. Una de las palabras de donde originalmente viene la palabra paciencia es la palabra hipomonén. Esa es la palabra en el griego. Pero la palabra hipomonén significa la capacidad de soportar las circunstancias que nos rodean. Pueden ser enfermedades, pueden ser problemas, pueden ser situaciones, hermanos, en que muchas veces decimos ya no puedo más con lo que me está pasando. Pero el Señor dice, no, yo te he dado la paciencia, te he dado la capacidad de que soportes el momento que te está tocando vivir. Entonces esa era una actitud, un aspecto que tenía la iglesia de los Efesios. Tenía paciencia a las circunstancias, a los golpes que la vida le estaba enviando a esta iglesia. Ahora bien, hay otra palabra, hermanos, que también habla de paciencia, y es la palabra macrotimía. Es la otra palabra en el griego, pero la palabra macrotimía también quiere decir soportar, solo que con la diferencia de soportar a personas. Soportar personas, hermanos. Hay personas a nuestro alrededor
o personas dentro de nuestra familia, o personas dentro de la iglesia que no son fáciles de soportar. Hay que saber, hermanos, llevar los caracteres. Hay que saber lidiar con la manera, las reacciones, el espíritu que tienen, hermanos. No es un espíritu que se pueda aguantar. Pero la palabra del Señor dice que Él nos ha dado también esa paciencia de soportar a personas. Y aquí es donde viene la palabra longanimidad. La Biblia usa la palabra longanimidad para hablar de paciencia. Solo que en este caso la palabra paciencia tiene que ver con el poder soportar o aguantar a la persona con su carácter tan difícil de llevar. Entonces, esto tenían los hermanos de la iglesia. Por eso dice el Señor: conozco tu arduo trabajo y también conozco tu paciencia, porque ellos tenían estas dos características de paciencia. Ahora, ¿en qué sentido, hermanos, se demuestra la paciencia hacia las personas que tenía la iglesia de Éfeso? Escuche, dice, y que no puede soportar a los malos. Habían hermanos dentro de la iglesia, y eso no es solo en la iglesia de los hermanos de allá de la ciudad de Éfeso. Hay en todas las iglesias, hermanos que, bueno, habría una manera de dedicar un espacio para ver por qué es que hay hermanos malos en la iglesia. Cuando Dios ha hecho un cambio, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sin embargo, hermanos, hay personas que en la iglesia hay hermanos que son malos, como también hay hermanos que son buenos, ¿verdad? Que tratan la manera de llevar las cosas del Señor en buena forma. Pero también hay hermanos que son malos, ¿verdad? Que hacen sufrir a alguien, que calumnian a alguien, o que tratan de expresar cierta situación en sus vidas para con otros hermanos. Hasta los otros pues se sienten ofendidos por la actitud de algunos. Pero, hermanos, la iglesia de Éfeso tenía esta clase de gente. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y luego agrega, hermanos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermanos, aquí la palabra que yo quiero que miremos es la palabra y que no puedes soportar. La palabra soportar, hermanos, es decir, aguantar, es saber, hermanos, poder, hermanos, juzgar algo dentro de la comunidad cristiana. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso del apostolado, hermanos, no es nada nuevo. Por lo que nosotros miramos aquí en las Escrituras, ya habían apóstoles, entre comillas. Ya habían personas en ese tiempo que se autonombraban apóstoles, como el apostolado de hoy. La verdad, hermanos, es que el apóstol auténtico tiene que tener evidencias de que anduvo con Cristo, de que recibió las enseñanzas de primera mano. Ese es un auténtico apóstol. Ahora, de ahí en adelante, hermanos, un apóstol, somos apóstoles en el sentido que la palabra significa enviado de Dios con un mensaje. Entonces, yo soy un apóstol, pero no puedo ser un apóstol en el sentido primario, en el sentido como lo fueron los apóstoles del Señor, porque Apocalipsis más adelante va a decir que solo hay 12 tronos que van a ser ocupados por los 12 apóstoles, y de ahí no conocemos de que a los apóstoles posteriores el Señor los vaya a tener en tronos similares. Pero bueno, hermanos, este tema del apostolado es un tema que puede ser estudiado por aparte. Sin embargo, la iglesia de Éfeso tenía la capacidad, hermanos, de no soportar, de no aguantar en este sentido. Ellos podían, hermanos, tener paciencia, pero también tenían la capacidad, hermanos, de descubrirlos, de desenmascararlos. Por eso, otra de las cosas que yo veo acá, hermanos, es que la paciencia de la iglesia
los había llevado, hermanos, hasta el análisis, hasta llegar al conocimiento pleno de que si estaban en la verdad o estaban en la falsedad. Pero ellos pudieron llevar esa carga, pudieron aguantar hasta cierto punto y llegar al momento para declararlos no auténticos apóstoles del Señor. Por lo tanto, la otra característica que yo veo, hermanos, de la iglesia es el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. Para que alguien tenga la capacidad de discernir, hermanos, para que alguien tenga la capacidad de conocer que aquel está en la verdad y este está en el error, se necesita tener conocimiento, el conocimiento de la bendita palabra de Dios, el conocer las enseñanzas profundas, el conocer las doctrinas fundamentales de la fe. Si usted no tiene conocimiento, hermano, fácilmente puede ser engañado por un maestro falso. Hoy, hermanos, predican, todo mundo anda predicando y utilizan este medio para predicar. Uno puede darse cuenta si lo que está diciendo es correcto o no, cuando tiene el conocimiento claro de la palabra de Dios. El problema está de que si usted comienza a escuchar o a ver a predicadores, pero usted no tiene un conocimiento básico de las Sagradas Escrituras, usted va a parar terminando creyendo cosas que no están enmarcadas dentro de la Biblia. Ese es el peligro. Y por eso, hermanos, en el conocimiento está el secreto. Por eso, hermanos, si usted tiene tiempo hoy, lea la Biblia, agénciese de literatura sana, de libros que le puedan ayudar a entender la palabra de Dios. Escuche a predicadores que están predicando de manera contextualizada. Acérquese al pastor, pero un pastor que conozca las escrituras, que no esté favoreciendo sus intereses, sino que esté centrado en la palabra de Dios. Es muy importante, hermano, le doy este consejo, porque predicadores abundan, pero no todos están basando su enseñanza en la palabra de Dios. Y si están usando la Biblia, la están usando distorsionadamente. La iglesia de Éfeso tenía la capacidad, hermanos, de determinar si aquellos eran apóstoles auténticos o fraudulentos apóstoles. Cuando ellos pasaron, hermanos, la evaluación a estos apóstoles, los líderes de la iglesia y la iglesia en general, hermanos, pasaron su mirada muy juiciosamente en los apóstoles. La Biblia dice y que se dicen ser apóstoles. Ellos se autonombraban apóstoles, por eso dice, se dicen ser apóstoles y no lo son. El Señor mismo dice, no son apóstoles. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en esto. Yo tengo la tentación de hablar del apostolado auténtico, pero quiero detenerme aquí. Y dice, hermanos, y no lo son. El Señor sabe que no lo son. Y dice, y los has hallado mentirosos. Cuando alguien, hermano, está pensando en él, está pensando en su fama, está pensando en sus cosas, en su poderío, prácticamente, hermanos, es un apóstol fraudulento, es un apóstol mentiroso. Entonces, la Biblia, hermano, nos dice que los apóstoles auténticos son aquellos que reconocen que no son los primeros, los apóstoles que estuvieron con el Señor. Hay un apostolado que uno puede llevar, pero de ser mensajero, pero no de tener la idea de tener la última palabra o de recibir revelaciones extras, aparte de la Biblia, de recibir otras revelaciones y ponerlas como autoritativas. Bueno, pero como en este momento lo que yo quiero, hermanos, es que miremos que ellos tenían con otro aspecto visible, el conocimiento, el discernimiento, la autoridad para detectar fallas de las doctrinas. Aparte de desnudar, de desmantelar a los fraudulentos apóstoles, oiga lo que dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Miren, no solo eran los apóstoles engañadores o mentirosos, sino también aquí dice que había un grupo de personas dentro de la iglesia que habían cambiado la enseñanza del Señor, y estos eran los nicolaitas. Los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás.
Este Nicolás había comenzado a enseñar cosas en la iglesia y había ganado adeptos, había ganado seguidores. Por favor, hermanos, cuando alguien de la iglesia comienza a enseñar cosas y a implantar doctrinas, tengamos cuidado en seguirlo, tengamos cuidado, hermanos, en enamorarnos de él, como hicieron estas personas, de enamorarse del tal Nicolás, de enamorarse de las doctrinas. Pero la Biblia dice, hermanos, que el Señor aborrecía y aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y eso, hermanos, era algo que la iglesia tenía capacidad de conocer. Por favor, hermanos, cuando nosotros nos reunamos como iglesia, que la prioridad sea aprender, que la prioridad sea conocer la palabra, porque ahí está el secreto. Cuando solo nos dedicamos a cantar y a cantar y a cantar, no es malo cantar, pero también el conocimiento bíblico debe de tener su espacio. Por eso, hermanos, aquí la doctrina de este señor llamado Nicolás, era precisamente el que estaba torciendo la enseñanza ahí. Entonces, aquí tengo un pequeño detalle en cuanto a los nicolaitas. El nombre nicolaitas se refiere a quienes, profesando ser cristianos, vivían licenciosamente. Lo que en Éfeso eran obras, en Pérgamo se convirtió en doctrina. Pero, hermanos, aquí el señor Scofield nos hace una observación, y es bueno de que pensemos en esto, de que los nicolaitas estaban profesando ser cristianos, pero que llevaban una vida licenciosa. En otras palabras, hermanos, como alguien dijo por ahí, haz lo que yo digo, o haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Esto es contradictorio, hermanos. Que alguien pueda decir un mensaje muy bonito, pero que no lo viva, y que esté viviendo licenciosamente o en el pecado y tomando lo sagrado. Entonces, por eso dice aquí que ellos, los hermanos de la iglesia de Éfeso, tenían ese discernimiento y atacaron frontalmente a los apóstoles y atacaron frontalmente a los nicolaitas. Esa es la manera en que la iglesia debe actuar, hermano. Cuando algo anda mal dentro de la iglesia, los líderes deben de tener la capacidad de confrontarlos, de desenmascararlos y dejarlos fuera de la participación eclesiástica. Porque ese es el celo, y el Señor dice, las cuales yo también aborrezco. Hay cosas, hermanos, que en la iglesia el Señor aborrece, que Él detesta, que no son correctas, cuando la persona que se dice ser cristiana esté llevando una vida licenciosa. Bueno, hermanos, hasta este momento las cosas de lo que tiene que ver con lo visible, esto se veía bien. Y antes de pasar, hermanos, a la otra parte, yo quiero que usted vea que el Señor le recuerda otra vez. Esto sería por segunda vez. Escucha el verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Le repite otra vez, 2 veces en este caso, para decir, hermano, que todo esto que tenía la iglesia eran cosas buenas, eran cosas sanas. Pero lamentablemente, hermanos, algo no andaba bien. Entonces, esto es bueno, pero también hay que pensar en lo otro, en las cosas que no son tan visibles. Y las cosas que no son visibles son las siguientes. Dice el versículo 5, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, vienen serias consecuencias cuando se pierde el amor. Aquí, hermanos, dice, pero tengo contra ti que has dejado. La palabra has dejado, hermanos, significa has abandonado. Se ha ausentado de ustedes el amor. Hubo un tiempo, hermanos, en la historia en que ellos lo abandonaron. Un tiempo puntual en la historia de la vida de la iglesia en que ellos dejaron de amar. Tenían esta actividad, tenían este celo, tenían esto otro, pero ya habían dejado lo que Dios esperaba de su iglesia, que era el amor.
Ahora, hermanos, yo tengo un poquito de inquietud aquí y me pregunto, mientras hacía mis observaciones, yo me preguntaba, hermano, en realidad, ¿cuál es el amor que ellos habían abandonado? Cuando ya se enumeraron ciertas cosas y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el amor? Si estas cosas expresan amor, pero el Señor les dice, no, han dejado el amor primero que ustedes tenían. Entonces, ¿qué amor abandonaron ellos? Para, hermanos, tener claro, yo tengo un pasaje acá en Primera de Juan capítulo 3. Y voy a leer del versículo 13 en adelante, porque es hermoso ver cuál es la expresión del verdadero amor que el Señor quiere. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Escuche, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Escuchemos esto otro. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, hermano, usted puede seguir leyendo, aquí es un poco limitado, pero ya tenemos una base para decir, escuche bien, hermano. Aquí el apóstol Juan está hablando de aborrecer, está hablando de no ayudar, está hablando, hermanos, de despreciar al hermano. Y lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es que la iglesia de Éfeso le había puesto mucha atención a las actividades que se podían ver, pero habían descuidado las cosas que Dios ve y las que Él quiere ver. ¿Y cuáles, hermanos? El no aborrecer al hermano, el ayudar al hermano si está dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra posibilidad. Y no solo como iglesia, sino de manera individual. Por eso dice él, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el Señor en él, hermanos? Hay cosas, hermanos, que tienen que ver con la vida espiritual, que tienen que ver con la fe y tienen que ver con la esperanza, hermanos, que se debe practicar. En otras maneras, hermanos, el equilibrio al cual quiero llegar en conclusión es el equilibrio que se debe tener. Es bueno trabajar, es bueno tener paciencia, es bueno tener conocimiento, pero esto debe estar acompañado por el cuidado espiritual, la oración, la palabra de Dios, hermanos, el ayudar a los hermanos, el tener una vida espiritual con Dios. Que no descuidemos, ¿no? Porque podemos decir, no, yo me conozco toda la Biblia, yo sé esto y lo otro, conozco teología, soy licenciado en teología, soy doctor en teología, soy máster en teología. Podemos ser teólogos de cualquier índole, hermanos, pero si nosotros no puntualizamos nuestra vida espiritual y si olvidamos la comunión con los hermanos, la vida espiritual y el amarnos acá como debe ser, hermanos, de nada sirve. Por eso dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo fuera capaz de regalarle ropa a la gente o dar mi vida en sacrificio, pero si no tengo amor, nada soy. Hermanos, que el Señor nos ayude y en conclusión yo debo de decir, cuidemos estos aspectos de nuestra vida. Amemos al Señor y ayudemos, pero hagámoslo, hermanos, no aborrezcamos a nadie, no menospreciemos al hermano, ni hablemos mal de ninguno, sino tratemos la manera de
decirle: Señor, traigo mi vida a ti en oración y en todo lo demás. Hermanos, que Dios lo bendiga. Gracias por el tiempo que nos ha dado. Que la paz del Señor esté en su corazón. Y no se pierda, hermanos, la sintonía de estas lecturas y meditaciones bíblicas que vamos a ir teniendo en este libro precioso que se llama La Sagrada Palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y que sigamos creciendo en el conocimiento de Él. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. Padre, te pido, revélanos más de ese amor que no se puede entender de forma intelectual. ¿Cómo conocemos algo que sobrepasa el conocimiento? Tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Siempre, siempre, siempre. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo